Hola, ¿qué tal están? Un gusto en saludarles. Bienvenidos a un nuevo video de este canal Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo un video que me lo han pedido muchísimo. Era un video al que honestamente le había huido por lo largo y lo complicado que era de abordarlo. Sin embargo, decidí dividirlo en tres partes de lo largo que es y hoy hablaremos exactamente de la anatomía del peritoneo. Les recuerdo entonces que está comprendido por tres videos y luego un cuarto video en el cual abordaremos una cavidad o un espacio que se relaciona muchísimo con el peritoneo, que es el retroperitoneo. Entonces prácticamente este sería el cuarto video de esta entrega de peritoneo. Su canal Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Comenzamos hablando entonces primero de las generalidades del peritoneo para que lo entiendan a grosso modo y cuáles son sus grandes divisiones. Vamos a comenzar primero hablando de que el peritoneo es una membrana serosa. Son tres grandes membranas serosas que hay en el cuerpo, que son las famosas 3P: la pleura, el peritoneo y el pericardio. Las dos o las tres membranas serosas se parecen mucho en sí, ya que forman una bicapa, es decir, son dos capas que se continúan una con otra. Entonces, esta membrana serosa, como llamada peritoneo, es la que se encarga en primera instancia de envolver las estructuras que se encuentren adentro del abdomen. De hecho, usted corta un abdomen y cuando empieza a ver los órganos así con esa capita brillante, ¿verdad? Que todos los órganos tienen como una brillantez, es porque esa membrana que lo está recubriendo es el peritoneo. Simplemente el peritoneo cubre a todo el abdomen y se repliega adentro del abdomen. Por ejemplo, usted ve este corte aquí y usted ve que viene una membrana que tapiza toda la pared abdominal y luego se repliega sobre los órganos y cubre los órganos y vuelve a cubrir el órgano y luego da la vuelta y sigue cubriendo el órgano. Todo eso es el peritoneo. Ahora, clásicamente se describe como que el peritoneo está conformado por dos hojas. Hablamos primero de una hoja parietal, que es el que llamamos peritoneo parietal. Aquí similar a la pleura y, y al y al pericardio, sí. Es decir, lo parietal significa en anatomía que va hacia las paredes. Entonces, fíjense ustedes aquí que esta parte de la pleura, del peritoneo, disculpen, rodea, tapiza, por decírselo de alguna manera, toda la pared abdominal desde adentro. Toda la pared abdominal. Todo lo que ven aquí ustedes en azul es el peritoneo parietal. Mientras que cuando esa membrana, en vez de recubrir las paredes del abdomen, cuando esta membrana deja de recubrirlas y comienza a ponerse encima y ahora recubrir son a las vísceras, es decir, a los órganos que están contenidos dentro del abdomen, es que se convierte en peritoneo visceral. Pero no son dos entidades aisladas, no es una sobre otra. Fíjense ustedes que el peritoneo visceral, por ejemplo, aquí está rodeando al hígado, al hígado, al hígado, al hígado, y luego aquí empieza a rodear al estómago, aquí por ejemplo empieza a rodear al vaso. Es por eso entonces que el peritoneo visceral es la hoja o la capa del peritoneo que envuelve a las vísceras o a los órganos, mientras que el peritoneo, y es el que le da la brillantez, mientras que el peritoneo parietal es el que entonces envolvería o tapizaría a las paredes. Pero fíjense ustedes aquí que por ejemplo esto sigue siendo parietal, pero se repliega y se hace visceral. Entonces es el mismo parietal que cuando se repliega encima de un órgano se convierte en visceral. Luego este visceral, vean, da toda la vuelta, toda la vuelta, toda la vuelta y aquí se vuelve a replegar y se vuelve a convertir en parietal. Sigue siendo parietal, parietal, otra vez visceral, visceral, visceral. Le da la vuelta todo, es como una cadena, es una continuidad. Y luego el visceral nuevamente se va a convertir en parietal. Si lo vemos aquí de lado, aquí vemos, por ejemplo, en azul, todo el peritoneo parietal envolviendo el diafragma, los músculos de la pared del abdomen. Aquí abajo tiene un límite envolviendo las estructuras pélvicas, pero por encima de ella, por eso es que las estructuras pélvicas no son consideradas estructuras que están dentro del peritoneo, porque quedan excluidas por ella. Y luego aquí nuevamente se empieza a pegar de la pared abdominal posterior. Es por eso que eso vendría siendo el peritoneo parietal, el azul. Ahora, cuando él se repliega, por ejemplo, encima del hígado, este es el estómago, este es el colon transverso, estas son las asas de intestino delgado. Fíjense ustedes que cuando él se repliega sobre esas asas, se convierte en peritoneo visceral. Entonces la diferencia entre el visceral y el parietal es que uno envuelve pared y el otro está envolviendo son a las vísceras, a los órganos como tal.
En este corte clásico de pared abdominal anterior, lo que me interesa es que vean las distintas capas que tengo yo que cortar en el abdomen para llegar a la gran cavidad peritoneal. Primero corto la piel, debajo de la piel el tejido celular subcutáneo, luego los músculos, primero el oblicuo externo, luego el oblicuo interno, luego el transverso del abdomen. Una vez que yo corto el transverso del abdomen me encuentro con una fascia muy particular llamada fascia transversalis. Detrás de la fascia transversalis me encuentro un poquito de tejido amarillento porque es más o menos grasoso llamado tejido conectivo extraperitoneal. Es más o menos el similar a la fascia endotorácica que tiene el tórax. Más o menos así es el tejido conectivo extraperitoneal. Y luego, después de ese tejido conectivo extraperitoneal, es que yo me encuentro con el peritoneo parietal y es que una vez cortando el peritoneo parietal es que yo puedo acceder al abdomen. Entonces, estas son las distintas capas de la pared abdominal hasta yo llegar al peritoneo parietal. Si lo vemos más o menos en vivo, vean más o menos aquí, ahí no se ve la piel, no se ve el tejido celular subcutáneo, pero vemos al oblicuo externo, vemos al oblicuo interno, vemos al transverso del abdomen, luego profundo a él la fascia transversalis, luego el tejido que le dije que es como más o menos adiposo, como grasa, que es el tejido conectivo extraperitoneal, y luego después que encontramos al peritoneo parietal. Una vez que yo corte este peritoneo parietal es que yo accedo a la gran cavidad abdominal. Vamos a seguir entonces hablando de las generalidades de peritoneo, pero antes no se vayan a despegar de este video. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Es importante entonces que se suscriban al canal. Aquí abajo donde usted ve que dice suscribirse, automáticamente le da clic y queda suscrito al canal. Ya somos más de 56,000 suscriptores, más de 160 videos anatómicos en el canal, todo, tórax, abdomen, cuello, huesos del cráneo, miembro superior, inferior. Y si hay videos que no encuentres aquí, bueno, simplemente me escribes en el canal y me comentas en este video para realizarte el video que estés solicitando. Ahora, esta visión superior es de la gran cavidad abdominal o la gran cavidad peritoneal, como lo quieran llamar, de una mujer. Sé que es una mujer porque vemos las trompas de falopio, los ovarios, vemos el útero. Y con esto le quiero decir que el saco abdominal, o sea, la cavidad abdominal en las mujeres no es cerrada, porque a través de las trompas de falopio llega el útero llega a la vagina y así se puede comunicar al exterior. De hecho, usted infiltra aire, por ejemplo, a la cavidad uterina para hacer ciertos exámenes que no vienen al caso y el aire va a llegar a la cavidad abdominal. En los hombres, esta es una visión de un hombre, fíjense que no vemos el útero, sino nada más el recto y la vejiga. El hombre es un poquito más simple en esa porción pélvica. En el hombre es totalmente cerrada la cavidad abdominal porque no hay comunicación con el exterior. Entonces aquí hay una diferencia entre uno y otro. Vamos a hablar entonces de los compartimientos de esta gran cavidad peritoneal, que esto es lo que confunde generalmente a los estudiantes. Fíjense, todo esto que les estoy marcando aquí en negro es el peritoneo parietal. Fíjense, adosado a la pared abdominal posterior, aquí al diafragma, la pared abdominal anterior. Significa que todo lo que esté dentro de ese peritoneo parietal es la llamada gran cavidad peritoneal, o también la llaman cavidad mayor, o simplemente gran cavidad abdominal. Pero resulta que dentro de esa cavidad abdominal existe una cavidad más pequeña, que sería la famosa transcavidad o trascavidad, disculpen, aquí no es trans con N, sino es trascavidad de los epiplones, también llamada bolsa omental o bolsa de los epiplones. Esta cavidad es bastante importante, de hecho es una subdivisión de la gran cavidad abdominal y por eso es que a veces la llaman incluso cavidad peritoneal menor. La gran cavidad peritoneal, que es la verde, se llama la gran cavidad o la cavidad mayor, mientras que esta trascavidad, los epiplones la llaman generalmente cavidad menor o pequeña cavidad. Es importante estudiarla, tanto que le dediqué la tercera parte de los videos de peritoneo a él. En los primeros 2 videos hablaremos de la gran cavidad peritoneal porque vean que es grande, merece hablar de ella. En el tercer video hablaremos de esta trascavidad de los epiplones. Y por último,
hay un espacio que queda por detrás de ese peritoneo parietal, es decir, queda entre el peritoneo parietal, que está en la parte posterior del abdomen, y luego digamos la musculatura, o la musculatura y la parte también, digamos, ósea de la parte posterior del abdomen. Entonces ese espacio que me queda por detrás de este peritoneo parietal, que aquí se lo estoy poniendo en amarillo, es el famoso retroperitoneo. El mismo nombre te dice, es el espacio que está detrás del peritoneo. Él no es considerado parte de la gran cavidad abdominal y a él le dediqué un video aparte, que es el video de retroperitoneo, que está subido al canal también junto con esto, que tienen que verlos en orden. Peritoneo 1, 2, 3 y luego retroperitoneo para que puedan entender perfectamente a qué corresponde el retroperitoneo. Por ejemplo, este es un corte transversal que ya lo vimos ahorita. Esto que ven en azul es el peritoneo parietal posterior. Les digo eso porque todo lo que esté por detrás de él, que aquí se lo estoy poniendo en verde, es el famoso retroperitoneo, que es un espacio virtual. Realmente este sí es un espacio virtual. Ahí es donde encontramos el páncreas, los riñones y muchas vísceras que vamos a ver luego en el video de retroperitoneo. Todo lo que esté por delante de ese peritoneo parietal dentro de la gran cavidad abdominal es la gran cavidad peritoneal. Y recuerden que dentro de la gran cavidad peritoneal hay una subcavidad más pequeña que es la trascavidad de los epiplones, que bueno, ya lo entenderán más adelante. Aquí lo que quiero que sepan es cómo existen o cómo son los compartimientos que forma el peritoneo. Estos son los tres grandes. Vamos a quedarnos con esta imagen, por ejemplo, toda esta membrana que vemos aquí, como está pegada a la pared abdominal posterior, eso es lo que usted ve ahí transparente en el fondo, es el retroperitoneo. De hecho, todo lo que ves aquí en el fondo es el retroperitoneo. Riñones, páncreas, uréteres, segunda, tercera y cuarta porción del duodeno, la aorta abdominal, la vena acá inferior, todos esos son considerados órganos o vísceras retroperitoneales porque quedan por detrás de ese peritoneo parietal. Visto aquí, ahora vamos a quedarnos con la gran cavidad peritoneal, que a esto es la que le dedicaremos estos dos primeros videos. Esta gran cavidad peritoneal se vuelve a subdividir. ¿Qué estructuras me la subdividen? Primero, esto que les estoy aquí señalando, que se llama mesocolon transverso, que es un repliegue de peritoneo visceral. Eso es otra cosa importante. Cada vez que ustedes vean un repliegue raro, que no tenga que ver con, que no sea la propia pared, eso es peritoneo visceral. Entonces, esto que agarran al colon transverso es el mesocolon transverso. Esa estructura, junto con el colon transverso, junto con otra estructura del peritoneo llamada epiplón mayor u aumento mayor, estas tres estructuras me subdividen a la gran cavidad peritoneal en un espacio que está por encima de ella, llamado compartimiento o espacio supramesocólico. Vean, por encima del mesocolon y del colon transverso. Por eso recibe ese nombre. Es un espacio anterosuperior. Mientras que todo el espacio que me queda por debajo de esa estructura divisoria es la cavidad o espacio inframesocólica, que sería más posterior-inferior. La supramesocólica es más anterosuperior y la inframesocólica es más postero-inferior. Bien, vamos a hablar primero del compartimiento supramesocólico, que es todo esto. Fíjense, todo esto que ven aquí es el mesocolon transverso. Este es el colon transverso, entonces todo lo que está encima de él es el espacio supramesocólico. Él va a estar conformado primero por los espacios subfrénicos. Frénico significa diafragma, subfrénico es que está por debajo del diafragma. Entonces tendríamos el espacio subfrénico derecho y el espacio subfrénico izquierdo, que parte del izquierdo se los pongo aquí en azul. Este espacio subfrénico derecho va a estar limitado posteriormente por este ligamento que se ve allí, que es el ligamento coronario, superiormente por el diafragma, anteriormente encontramos a la pared abdominal anterior, encontramos también a la pared abdominal anterior y al diafragma como límite lateral derecho, mientras que el límite lateral izquierdo, vean aquí que se lo estoy sombreando en verde, estamos hablando del espacio subfrénico derecho, es este ligamento falciforme del hígado. Mientras que el izquierdo, aquí vemos que el límite lateral derecho en este caso del espacio subfrénico izquierdo es el ligamento falciforme. El límite superior sigue siendo el diafragma, el posterior, la parte final del ligamento coronario ya cuando se convierte en ligamento triangular izquierdo. El límite anterior es la misma pared abdominal anterior
y la vemos aquí en verde al sufrénico derecho, y vean al sufrénico izquierdo como la parte lateral izquierda está relacionada bastante con el órgano del vaso, el órgano esplénico, que también subí recientemente un video de él al canal. Estas son las dos primeras subdivisiones del espacio supramesocólico, el espacio sufrénico derecho y el espacio subfrénico izquierdo. Pero también tenemos un espacio infrahepático. Este espacio infrahepático obviamente nada más estaría del lado derecho y es conocido muy frecuentemente con el nombre de bolsa hepatorrenal. Su límite anterior va a ser la cara visceral del lóbulo derecho del hígado. Lo que pasa es que aquí se ve superior porque el hígado está agarrado con una pinza, un gancho, pero cuando yo lo suelte esto queda anterior. El límite posterior, vean, el riñón derecho. El límite, digamos, que va más hacia arriba es la parte inferior del ligamento coronario. Y su límite lateral izquierdo va a ser la entrada a la trascavidad de los epiplones, que es el famoso hiato de Winslow, que es este lugar por donde está pasando, digamos, este alambrito aquí a este nivel. Este es el límite lateral izquierdo de ese espacio infrahepático. Este sería el espacio supramesocólico. Vámonos ahora al espacio inframesocólico. Para estudiarlo a él, tenemos que primero, aquí estaría el colon transverso. Esto sería el epiplón mayor. Levantamos al epiplón mayor, vean el colon transverso. Acá atrás la estructura que sostiene el colon transverso, que es el mesocolon transverso. Entonces todo lo que me queda por debajo es el espacio o cavidad inframesocólica, que ahí se encuentra todo el intestino delgado, o mejor dicho, no todo, sino el yeyuno y el ilion específicamente. Ahora, ese espacio inframesocólico es cruzado oblicuamente por la raíz o por el propio mesenterio, realmente es por la raíz más el mesenterio completo. Entonces se dividiría en dos espacios. Uno que sería superior y derecho, que es el espacio, oigan bien, mesentérico cólico. ¿Qué significa mesentérico cólico? Que está entre el mesenterio y el colon. Entonces sería el espacio mesentérico cólico derecho y este que sería el espacio mesentérico cólico izquierdo, que sería más que todo el espacio del lado izquierdo. Ahora, este mesentérico cólico izquierdo es importante porque él, vean, tiene comunicación casi directa ya con la cavidad pélvica como tal. Entonces cualquier líquido que ven aquí, sea infeccioso, cualquier sustancia, va a terminar llegando hacia la cavidad pélvica, cosa que no va a pasar tan fácilmente si esto ocurre en el mesentérico cólico derecho. Ahora, además de esos espacios mesentérico cólicos, también tendríamos los espacios parietocólicos, vean, parieto de pared y cólico de colon. Entonces este sería el espacio, o también la llaman corredera parietocólica derecha, y este sería el espacio o corredera parietocólica izquierda. Pasa lo mismo que el espacio parietocólico izquierdo drena directamente hacia la cavidad pélvica. Estos son entonces las grandes subdivisiones de la gran cavidad peritoneal. Vamos a hablar de unos repliegues o fosas menores que encontramos aquí a nivel peritoneal. Ellos se encuentran en relación al duodeno, en relación a la parte final del íleon y con relación al colon sigmoide. Vamos a comenzar primero con lo que está en relación al duodeno. Fíjense que aquí hay un pliegue, que es el pliegue paraduodenal. Este es el duodeno, aquí se ve la tercera porción, aquí la cuarta porción que es la ascendente. Entonces este pliegue paraduodenal está formado por la vena mesentérica inferior, como se ve allí, y la arteria cólica izquierda, que es una rama de la arteria mesentérica inferior. Luego tendríamos el pliegue duodenal superior, que dice la teoría que es causado o es originado por una rama o la rama ascendente de la arteria cólica izquierda. Y luego tendríamos el pliegue duodenal inferior, que simplemente es un repliegue que viene de la tercera porción del duodeno hacia ese pliegue paraduodenal. Eso me deja una gran fosa. Esa gran fosa que me queda es la fosa paraduodenal. Estas fosas son importantes porque son lugares donde se puede acumular líquido. Ahora, esa fosa paraduodenal deja también la entrada a una que está hacia arriba, por detrás del pliegue duodenal superior, que sería la fosita. Esta fosa también la llaman receso, ¿oyeron? Entonces sería la fosita o receso duodenal superior. Igualmente quedaría uno hacia abajo, que es la fosita o receso duodenal inferior. También encontramos una fosa que estaría entre el mesenterio y la pared, digamos el peritoneo parietal posterior, que sería la fosa mesentérico
parietal. Esta la encontramos muy frecuentemente en el libro Netter, que la nombra varias veces en varias imágenes. Nos vamos ahora con las que están relacionadas con el ilio y el ciego. Fíjense que aquí tenemos el pliegue ileocecal, que es un pliegue que conecta la parte final del íleon con la base del apéndice. Hacia la parte superior encontramos una fosa o receso, que es la fosita o receso ileocecal superior. Se dice que esta fosita está debajo del repliegue de la arteria cecal anterior, que es un repliegue realmente de peritoneo, de mesenterio, que viene del mesenterio a la parte anterior del ciego y por allí pasa la arteria cecal anterior. En la parte inferior, por debajo de ese pliegue ileocecal, se forma una fosa que sería la fosita ileocecal inferior. Ahora, si nos vamos en relación al ciego, que sería tendríamos los pliegues cecales. Fíjense allí, todo esto serían los pliegues cecales y se formaría una gran fosa por detrás del ciego, que se llamaría la fosita retrocecal. A este nivel, la fosita retrocecal. Más o menos aquí metemos la mano hacia arriba y podremos llegar a esa fosa retrocecal. Con relación al colon sigmoide, fíjense que encontramos una gran fosa, que es la fosita intersigmoidea, importante porque por allí es donde discurre el uréter del lado izquierdo y por allí es donde encontramos la bifurcación de la arteria ilíaca primitiva en arteria ilíaca externa y arteria ilíaca interna. Ese repliegue lo forma específicamente el vértice de esta estructura, que es el llamado mesocolon sigmoide, porque es un repliegue de peritoneo que sostiene el colon sigmoide. Esta fue una visión, digamos, inferior. Ahora vamos a una visión superior de la porción pélvica, porque ese peritoneo también, parietal también se repliega a nivel pélvico y como se repliega a ese nivel también forma una fosa. Fíjense ustedes, este es un hombre, queda un espacio, una fosa entre la vejiga y el recto, que es el fondo de saco vesicorrectal. Generalmente llamamos fondo de saco cuando son un repliegue peritoneo que tiene un borde libre. Ese es un fondo de saco vesicorrectal. A los lados tendríamos las fosas pararrectales y a los lados de la vejiga serían los canales laterovesicales. Todo cambia cuando vemos la visión de eje lateral. Fíjense, todo esto sería el fondo de saco vesicorrectal entre la vejiga y el recto. Esto es un hombre. Si es una mujer, todo cambia. ¿Por qué? Porque se interpone el útero. Entonces ya este espacio aquí, como mostrante el recto por detrás y el útero por delante, se llama fondo de saco rectouterino, conocido, mundialmente con el nombre de fondo de saco de Douglas. A los lados igualmente tendríamos las fosas pararrectales. Quedaría otro espacio que estaría entre la vejiga por delante y el útero por atrás, que es el fondo de saco vésico-uterino. Visto desde el lado, acá atrás tendríamos el recto uterino, que es el fondo de saco de Douglas. Vean cómo se repliega hermosamente allí el peritoneo parietal. Y uno que va a estar entre el útero y la vejiga, que es el fondo de saco vesicouterino. Este fue toda la primera entrega de peritoneo. De verdad es uno de los temas que más me ha costado abordar por lo difícil de explicarles el contenido. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscríbete al canal. Puedes buscarme también en mis redes sociales, como en Instagram, en @JuanPisoSánchez1315. Si quieres seguir entendiendo de peritoneo, ve la segunda entrega a continuación.